Miguel se despertó por el sonido de la vibración del teléfono. Eran las 2:30 de la madrugada. Elena estaba sentada al borde de la cama, pegando el móvil a la oreja y susurrando algo ininteligible. La luz de la pantalla iluminó su perfil. Rasgos tensos del rostro que inmediatamente se relajaron cuando se dio cuenta de que su marido no dormía. Una clienta le explicó, guardando el teléfono. Está nerviosa por el tratamiento. Miguel asintió, pero algo en su voz le pareció poco natural. Demasiado suave, casi íntimo para una conversación con una clienta. Elena se deslizó de nuevo bajo la manta. Se dio la vuelta dándole la espalda y a los pocos minutos ya respiraba pausadamente. Él se quedó con los ojos abiertos hasta la mañana. Esta era ya la tercera llamada nocturna de la semana. Durante el desayuno, Elena parecía fresca y descansada, como si no se hubiera levantado en mitad de la noche. Pablo estaba sentado frente a su plato de cereales, mirando el teléfono. El adolescente vivía en su mundo. Instituto, amigos, videojuegos. Los problemas de los adultos no le concernían. Hoy también llegaré tarde, anunció Elena, untando mantequilla en la tostada. Necesito estudiar los protocolos. Miguel bebió un sorbo de café, observando a su mujer. En 7 años de matrimonio se había acostumbrado a su horario. El centro de estética exigía desarrollo constante, nuevos conocimientos, pero en los últimos 2 meses los retrasos se habían vuelto habituales. Casi todos los días. ¿A qué hora estarás? No lo sé exactamente. Sobre las 10, supongo. Le dio un beso en la mejilla y cogió el bolso. Mamá. Pablo levantó la vista del teléfono. En la reunión de padres dijeron que el martes hay examen de física. Muy bien, cariño. Papá te ayudará a prepararte. La puerta se cerró. Miguel terminó el café, reflexionando sobre los pequeños detalles que se acumulaban como una bola de nieve. Y el nuevo perfume era solo uno de ellos. La semana pasada había visto casualmente su bolso cuando Elena se estaba duchando. Entre las cosas femeninas habituales había unas bragas de encaje que nunca había visto antes. Negras, con tirantes finos a los lados. No era para nada su estilo. Elena prefería lencería elegante en tonos pastel. Además, había empezado a comportarse de manera diferente en la cama. Más decidida, desinhibida. Probaba nuevas posturas, movimientos que antes la avergonzaban. Como si estuviera aprendiendo de alguien o practicando. Miguel sacudió la cabeza, ahuyentando los pensamientos desagradables. Era dueño de una agencia de seguridad. Su trabajo requería desconfianza constante hacia las personas. Quizá la deformación profesional empezaba a afectar a su vida familiar. Pablo se levantó de la mesa, metió los cuadernos en la mochila. Papá, mamá está un poco rara últimamente. Miguel se quedó inmóvil con la taza en las manos. ¿Qué quieres decir? El adolescente se encogió de hombros. No sé. Antes siempre preguntaba por el instituto, por los amigos. Ahora es como si pensara en otra cosa. Y habla por teléfono constantemente. Tiene una época complicada en el trabajo. Puede ser. Pablo cogió la mochila. Al quedarse solo, Miguel recorrió el piso. En el dormitorio, sobre el tocador, había nuevas cremas y sueros. Caros, en frascos elegantes. Algunos los veía por primera vez. En el cuarto de baño había aparecido un nuevo gel de ducha con aroma a cítricos y menta. Para tratamientos de spa le había explicado hace unos días cuando él preguntó. Entonces la explicación le pareció lógica. Elena trabajaba en un centro de élite donde las mujeres pagaban enormes cantidades de dinero por la belleza y la juventud. Naturalmente, las esteticistas debían probar los productos en sí mismas. Pero ahora, de pie en el baño e inhalando ese aroma claramente masculino, Miguel sintió una punzada de inquietud. Volvió al salón y encendió el portátil. El trabajo ayudaba a distraerse de los pensamientos obsesivos. La agencia crecía, los clientes requerían atención. Necesitaba revisar los informes de los empleados, aprobar nuevos contratos, pero los pensamientos volvían a su mujer, a cómo había cambiado en los últimos meses. Elena siempre había sido una mujer atractiva. A los 35 años aparentaba como mucho 30. La profesión la obligaba a cuidar su aspecto, pero ahora en su belleza había aparecido algo nuevo. Resplandecía desde dentro, se movía con más seguridad, sonreía más a menudo a su reflejo en el espejo. Miguel conocía ese brillo en los ojos. Lo había visto 7 años atrás, cuando se conocieron.
Entonces Elena estaba pasando por un divorcio con su primer marido y se abría con cautela a nuevas relaciones. Ese mismo brillo aparecía en las mujeres cuando se enamoraban. El teléfono sonó, interrumpiendo las amargas reflexiones. Basilio Herrera, su adjunto y viejo amigo. Miguel, tenemos un problema con el objeto de la calle de la Rosa. Hay que ir urgentemente. Voy para allá. Trabajo, tareas concretas, soluciones comprensibles. No como la vida familiar, donde cada detalle podía significar cualquier cosa o no significar nada. Miguel cogió las llaves del coche y salió de casa. Pero incluso al volante los pensamientos volvían a Elena. A sus conversaciones nocturnas, la lencería nueva y el extraño brillo en los ojos. Quizás simplemente trabajaba demasiado y empezaba a ver problemas donde no los había. Quizás su mujer realmente estaba viviendo un momento de inspiración profesional. O quizá no. Desde mediados de primavera Elena había empezado a llevar el calendario familiar en su teléfono, aunque antes se encargaba Miguel de eso. El tiempo cada vez más se fragmentaba en reuniones separadas. Su mujer tenía un horario especial en el que aparecían comidas no planificadas, viajes, noches de formación y clientas de urgencia. Miguel a veces intentaba echar un vistazo a su planificador, pero Elena apartaba rápidamente el teléfono con una sonrisa. La costumbre de no explicar nada se había convertido en parte de su comportamiento. Hoy tengo a esa problemática, dijo Elena, cuando el marido sacó el tema de la vuelta tardía. Casi me chantajea. Si no la llamo por la noche amenaza con quejarse a dirección. Es ridículo, pero hay que adaptarse. Le enseñó a Miguel una foto en la pantalla. Cara redonda, figura borrosa con una blusa cara. Aquí está, añadió Elena. ¿Ves qué bolsas tiene bajo los ojos? Con ella te pasas 2 horas. Miguel estudió la fotografía con sospecha. Internamente intentaba recordar si había visto a mujeres así en el centro, pero no podía recordar. Elena llevaba hábilmente la conversación, añadiendo detalles, conflicto laboral, clientas caprichosas, la importancia de la reputación. Te preocupas sin razón, dijo. Pero lo hago por mí misma. Por la noche volvió tarde otra vez, con expresión cansada. Dejó el bolso en la silla de pasada. Se fue directa a la ducha. Miguel notó un ticket que sobresalía del neceser. El texto decía, restaurante, cantidad considerable, cena para 2. ¿Qué ocasión? Elena bostezó. Nos reunimos con el proveedor de la nueva línea. Es italiano, muy peculiar. Me invitó a cenar para discutir las condiciones. Italiano. Sí, un tipo muy expresivo. Le pedí a una compañera que nos hiciera una foto de camarera para el informe, pero no salió bien. Por cierto, puedes preguntarle tú mismo a nuestra gerente principal. Al día siguiente Miguel comprobó las palabras de su mujer. La empleada del centro, con cara amable, confirmó. Sí, había venido un nuevo proveedor. Cenaba con el personal y mostraba iniciativa. Todo parecía oficial, sin insinuaciones. Elena jugaba cada vez con más seguridad. Organizaba veladas familiares repentinas. Pedía pizza y veía series con su marido. Se reía, le ofrecía una copa de vino. A veces besaba al marido delante del hijo. La vida es corta, dijo Elena una vez cuando Pablo se había ido con los amigos. Miguel sintió una punzada de culpa recordando sus sospechas recientes. Todo estaba bien. La mujer a su lado, el hijo contento, en el trabajo relativamente tranquilo. Una semana después, Elena propuso a Miguel que pasara por su trabajo. En el centro era día de puertas abiertas. Se podía conocer a los compañeros, informarse sobre nuevos tratamientos. Ben le dijo abrazándole. Siempre piensas que escondo algo. Miguel aceptó la invitación. En el despacho de Elena todo estaba esterilizado. Olía a alcohol médico y cremas caras. Los compañeros de su mujer, mujeres de diferentes edades, y un par de jóvenes le recibieron como a uno de la familia. Un auxiliar con aire serio le contó la complejidad del trabajo en su establecimiento. Otra le enseñó una presentación de nuevos aparatos para el cuidado de la piel. Elena se movía entre ellos con sonrisa segura. Presentaba a Miguel como un logro. Le presentaba, contaba detalladamente qué cualidades valoraba en un hombre. Miguel entiende perfectamente lo que es la responsabilidad, dijo a los compañeros. Eso es raro. Todo parecía absolutamente honesto, sin ambigüedades. Miguel se sorprendió pensando que se sentía incómodo, como si sospechara de mentiras de una persona que estaba a la vista de todos.
De vuelta a casa su mujer le contó sobre nuevos productos. Compartió planes de futuro. Habló de las vacaciones de verano. Ya he conseguido descuento en un buen hotel, dijo. Hay mucho trabajo. Miguel escuchaba. Trataba de reaccionar con calma, pero internamente seguía sintiendo inquietud. El sábado siguiente, Elena organizó espontáneamente una cena romántica para toda la familia. Velas, buen vino, pescado tierno, ensalada de verduras fresca. Pablo solo prestó atención a la comida. Se marchó después de los primeros 5 minutos. Hoy estás especialmente guapa, observó Miguel. Me he comprado un vestido para la sesión de fotos corporativa, respondió Elena. Se reía con facilidad, lanzaba miradas breves a través de la mesa. Preguntaba cariñosamente cómo le iban las cosas en el trabajo. Se interesaba por los planes de Pablo. No se perdía ni un detalle de la rutina familiar, ni una oportunidad de subrayar su implicación. Miguel se sorprendía pensando, quizá había despertado en él una suspicacia excesiva. Los últimos días se había vuelto exigente con su mujer sin razones aparentes. En el contexto de la nueva apertura de Elena, su desconfianza parecía mezquina. Todo parecía franco. Reuniones, comidas, visitas, veladas familiares. Ningún acto traicionaba a una mujer que tuviera algo que ocultar. En la conversación nocturna, cuando Elena ya se dormía a su lado, él empezó a disculparse. Perdona, a veces soy demasiado suspicaz. Es solo que trabajo con historias donde la gente se engaña entre sí. Ella se dio la vuelta, le miró tranquilamente y dijo, no vale la pena perder la confianza por miedos ajenos. Estoy aquí y solo quiero estar contigo. En su voz había suavidad, pero Miguel sintió un límite claro. No valía la pena seguir discutiendo este tema. Se quedó escuchando la respiración pausada de su mujer y se reprendía mentalmente por los tickets, por las miradas secretas, por intentar ver lo ajeno en la persona amada. Últimamente la franqueza y amabilidad de Elena le hacían dudar no de ella, sino de sí mismo. Pero algo no le daba tranquilidad a Miguel. Y había que hacer algo con eso. Empezó a vigilar a su mujer con cuidado, usando habilidades perfeccionadas por años de trabajo en la agencia de seguridad. Primero simplemente memorizaba el horario de su salida y regreso. Lo comparaba con los relatos sobre reuniones. Luego empezó a estudiar las rutas por el navegador de su coche. Las direcciones siempre coincidían con lo que ella decía. Clínica de élite en la zona norte de la ciudad. Residencia de ancianos clase VIP. Residencias privadas de clientas adineradas. Todo resultaba ser real. Miguel incluso pasó por algunas direcciones. En todas partes realmente podían ofrecer servicios de estética a domicilio. Pero Elena como si sintiera sus intentos de control. Y empezó a jugar. ¿Sabes? En nuestra clínica ha aparecido un nuevo doctor, dijo una vez durante la cena, removiendo distraídamente la ensalada. Muy talentoso. Miguel levantó los ojos del plato. ¿Y qué? Nada especial. Simplemente es agradable trabajar con profesionales. Es tan atento a los detalles. Entiende la psicología femenina. ¿Sabes lo importante que es eso en nuestra esfera? En su voz sonó una nota que Miguel no pudo identificar. Admiración o algo más personal. ¿Cuántos años tiene? 32. Imagínate, a esa edad ya es especialista principal. ¿Y qué manos de oro tiene? Elena se calló como si se hubiera dado cuenta de que había dicho de más. Pero Miguel notó la ligera sonrisa que trataba de ocultar. ¿Cómo se llama? Andrés Víctor. No recuerdo exactamente el apellido. Algo con C. Todos le llamamos simplemente doctor. Pablo levantó la cabeza del teléfono. Mamá, ¿por qué le elogias tanto? Antes no contabas especialmente sobre los compañeros. Elena se rió con fuerza, pero con un matiz de irritación. Pablo, cuando en el equipo aparece un verdadero profesional, se nota. Simplemente comparto impresiones. Miguel siguió la mirada de su mujer. Miraba por la ventana y en sus ojos estaba otra vez ese extraño brillo. Al día siguiente decidió comprobar la información sobre el nuevo doctor. Llamó a la clínica con el pretexto de pedir cita para consulta. Con el cirujano plástico Andrés Víctor. Recibe los martes y jueves, pero la lista de espera es de 2 meses. Así que el doctor existía. Miguel sintió alivio y decepción a la vez. Por la noche Elena anunció una salida no planificada a una clienta VIP. Llamada urgente, dijo recogiendo el neceser. Necesita hacer un tratamiento a domicilio. ¿A qué zona vas? A la zona de élite. Te mandaré la dirección por si acaso. Miguel esperó a que se fuera y condujo hasta la dirección indicada.
El guardia de seguridad en la entrada de la urbanización confirmó. Sí, había venido una esteticista. Ahora está trabajando en la casa número 17. Todo encajaba, y esto empezaba a molestarle. Estás paranoico, dijo Basilio cuando Miguel compartió con él sus dudas. No, basta ya, algo no está bien, Basilio. Lo siento en el alma. Tu alma puede haberse estropeado. 7 años de matrimonio, crisis de mediana edad. A muchos hombres a esta edad les empiezan las manías. Basilio tenía razón desde el punto de vista lógico, pero la lógica no explicaba esos pequeños detalles que seguían acumulándose. Elena se volvió aún más juguetona en sus insinuaciones. Contaba sobre clientes hombres que supuestamente intentaban coquetear durante los tratamientos. Un empresario incluso me invitó al teatro, anunció maquillándose frente al espejo. Y yo le dije, perdone, pero estoy casada con el mejor hombre del mundo. Se dio la vuelta y le guiñó un ojo a Miguel. Ya sabes que solo soy tuya. Esta frase sonó demasiado artificial, como si Elena subrayara su fidelidad precisamente porque sabía de sus sospechas. Pablo empezó a notar las conversaciones telefónicas de mamá. El adolescente se quejaba al padre de que a menudo hablaba en susurros en su habitación, y cuando él entraba terminaba rápidamente la conversación. ¿De qué habla? No se entiende. Algo sobre tiempo, sobre reuniones. La voz la tiene como, no como siempre. ¿Cómo exactamente? Más tierna o algo así. Como cuando habla contigo los primeros días después de una pelea. Miguel conocía ese tono. Conciliador, suave, ligeramente culpable. Pero ¿con quién podía hablar Elena así por teléfono? Intentó escuchar una de esas conversaciones. Se levantó temprano por la mañana. Oyó voces apagadas. Se acercó a la puerta. Elena hablaba casi en susurros. Solo se distinguían palabras sueltas. Por supuesto, entiendo, nos vemos. Cuando salió de la habitación parecía tranquila. ¿Quién llamaba? Una clienta. Esa misma caprichosa. Tiene miedo del tratamiento de mañana. A las 7 de la mañana. Tiene insomnio. Ya te dije que es problemática. Elena le dio un beso en la mejilla y fue a preparar el desayuno. A finales de mes Miguel se sentía como un jugador de póker que sabe que el contrario está faroleando, pero no puede demostrarlo. Cada comprobación llevaba a un callejón sin salida. Cada explicación de Elena sonaba verosímil, pero su comportamiento se volvía cada vez más provocativo. Contaba sobre cumplidos de clientes hombres, elogiaba el atractivo de jóvenes compañeros, insinuaba su creciente influencia en la clínica. Incluso me han invitado a una fiesta corporativa en un club en las afueras, anunció. Y ese mismo doctor Andrés. ¿Irás? Por supuesto. Es importante para la carrera. Miguel apretó los dientes. Los maridos están invitados. No, solo empleados. Es un evento de trabajo. Le miraba con expresión inocente, pero en los ojos se leía desafío, como si comprobara si se atrevería a prohibirle ir. ¿Cuándo es la fiesta corporativa? El sábado. Volveré tarde. Posiblemente me quede a pasar la noche. ¿Hay hotel allí? Miguel entendió. El juego subía de nivel. Elena ya no solo ocultaba algo. Le provocaba, comprobaba los límites de su paciencia. Y no sabía qué hacer con este conocimiento. En casa se volvía tenso. Las conversaciones vacías cada vez más a menudo se sustituían por silencios repentinos. Y cada gesto le parecía a Miguel un mensaje cifrado. Elena cambiaba de táctica. Si antes trataba de suavizar las asperezas, ahora provocaba intencionadamente las relaciones, como si buscara un punto débil para atacar. Una mañana se demoró frente al espejo más de lo habitual y pronunció con una sonrisita silenciosa. ¿Te has fijado lo rápido que progresan los hombres de alrededor? Todo les sale bien. Éxito, reconocimiento, energía. ¿No es más fácil a veces cambiar algo en uno mismo para no convertirse en un mueble? Miguel guardó silencio, observando cómo se rizaba un mechón. La frase se podía interpretar como una broma, pero debajo se escondía un claro dardo. En la cena Elena soltó a otro empresario. Hoy el cliente me contó cómo se compró una casa y a su mujer un piso para alquilar. Dice, el dinero debe trabajar, la mujer debe descansar. A veces quizá vale la pena escuchar a esa gente. Saben hacer felices a las mujeres. Eres infeliz, sin mostrar agresividad. Todo depende de lo que se considere felicidad, replicó Elena. Fingió que estaba cansada. Se dirigió a la ducha, dejando al marido solo con sus pensamientos.
Miguel recordó cómo una vez podían hablar con franqueza, sin miedo a la burla o a testimonios de debilidad. Ahora cada palabra se convertía en un paso peligroso. Por la noche discutieron otra vez por una tontería. Una plancha olvidada, platos sin lavar. Elena no contenía la irritación. Y Miguel, tratando de no alzar la voz, sentía cómo los nervios se volvían más finos. Ella representó la escena durante media hora. Y luego, inesperadamente para ambos, se acercó, abrazó, besó. La reconciliación fue rápida, brillante, pero vacía. Hay que aprender a perdonar, dijo cuando Miguel ya se dormía. Pablo cada vez más se iba a pasear después del instituto. Se quedaba en casa de amigos. Ocasionalmente pedía permiso al padre para dormir en casa de otros. Miguel no se oponía, entendiendo. El hijo sentía la tensión y trataba de evitarla. El fin de semana Elena marcó el tono de la conversación familiar. Cada vez oigo más historias de cómo maridos celosos arruinan familias. No entiendo para qué vivir si no confías en la persona que tienes al lado. Miró atentamente a Miguel. ¿Confías en mí? Por supuesto, respondió mirando su taza. ¿Y si de repente sintieras que me relaciono no solo contigo? ¿Qué entonces? Todo depende de las razones, dijo. Elena se estremeció con los labios en una sonrisa imperceptible. Las razones siempre aparecen si las busca. Se fue al baño, abrió el agua al máximo, dejando a Miguel reflexionar sobre el sentido de este diálogo. Luego volvió, animada, como si no hubiera habido franqueza. En nuestra clínica quedan vacantes. No querrías cambiar de sector, añadirte emoción. ¿Te estás burlando? No. Simplemente quiero que a mi lado haya gente que se apasione por el trabajo, no que se apague. En su voz ahora sonaba desafío, no apoyo. El lunes siguiente Elena volvió más tarde de lo prometido. Olía a colonia desconocida. Explicó, un cliente me la regaló. Quería que la valorara. Miguel no hizo comentarios, pero notó el olor. No cosmético, sino claramente masculino, intenso. Por la noche se sentó a su lado. Empezó a hablar de Pablo. Los adolescentes siempre tienen un periodo difícil. ¿Crees que no se da cuenta cuando los padres no se entienden? Creo que trata de no darse cuenta, respondió Miguel. Es mutuo, dijo Elena. Te comportas de manera extraña, dijo finalmente Miguel, cansado e irritado. Quiero cambios, replicó. No que existo. Te has vuelto cerrado, aburrido. Antes eras diferente. Él guardó silencio. Basilio, cuando Miguel le contó sobre las noches y los cambios, no encontró razones para el pánico. Me pides consejo, dijo Basilio, y tú mismo no sabes confiar. Si quieres, comprueba una vez más, habla con los compañeros, pero así no construirás nada en la familia. No entiendes, respondió Miguel. Pero cuando internamente todo grita que te engaña, la razón no ayuda. Déjala en paz, concluyó Basilio. Por la noche Pablo se fue a su cuarto, cubriéndose con auriculares. Los padres no le prestaban atención, discutiendo sus ilusiones que desaparecían. Miguel se acostó tarde, repasando todos los detalles de las últimas semanas. Frases de su mujer, olores, insinuaciones, provocaciones, arrebatos repentinos de pasión. Nada se podía demostrar, todo parecía lógico, pero la señal interna no desaparecía. En este juego había resultado más débil. Elena establecía las reglas, y Miguel debía aceptarlas o arruinar la familia con sus propias sospechas. Lo único que sabía con certeza, esto no podía continuar así. El sábado por la mañana Elena se preparaba para esa famosa fiesta corporativa. Miguel observaba cómo elegía el conjunto. Se probaba un vestido, luego otro, los apartaba. Se decidió por uno negro, ajustado, con escote profundo. No para compañeros. Volveré mañana al mediodía, dijo arreglándose el pelo frente al espejo. Llámame. Vale. Miguel la acompañó hasta el coche. La besó para despedirse. Elena sonrió, pero en sus ojos pasó una sombra, como si supiera que él planeaba algo. Media hora después de su marcha, Miguel se subió a su coche y la siguió. No tenía ningún plan, solo el deseo de convencerse definitivamente de sus sospechas o disiparla. Elena no iba hacia el club de las afueras como había dicho. Su ruta pasaba por el centro de la ciudad hacia un complejo residencial de élite en el Paseo Marítimo. Miguel se mantuvo a distancia, vigilando que no le descubriera. Aparcó junto a un edificio alto con conserje y fachadas de cristal. Miguel se detuvo a cierta distancia, observando cómo su mujer entraba en el portal.
No llevaba a nadie consigo, no quedaba con nadie. Esperó en el coche más de una hora, reflexionando sobre lo que ocurría. Quizá realmente había ido a ver a una clienta. Quizá habían trasladado la fiesta corporativa a un piso privado. 1 hora y 10 minutos después salió del portal un hombre joven. Alto, esbelto, con traje caro. Miguel le reconoció por la descripción. El doctor Andrés de la clínica. Ese mismo al que Elena tanto elogiaba. El doctor se subió a un coche plateado y se marchó. Elena se quedó en la casa. Miguel esperó unos minutos más. Luego salió del coche. Le zumbaba la cabeza de rabia, pero se obligó a moverse con calma. Se acercó al conserje. Buenas tardes, vengo a ver a Elena Herrera. Piso 212, respondió automáticamente el guardia. El ascensor a la derecha. Así que Elena no era la primera vez que estaba allí. El conserje la conocía por el nombre. En el ascensor Miguel trataba de mantener la sangre fría. Quizá aún se podía explicar todo. Quizá realmente era una clienta, y el doctor había venido por asuntos de trabajo. El piso 212 estaba al final del pasillo. Miguel pulsó el timbre. Nadie respondía. Probó a girar la manilla. La puerta no estaba cerrada con llave. La empujó y entró. En el recibidor había tiradas unas botas de hombre y zapatos de mujer de tacón. Esos mismos que Elena se había puesto por la mañana. En la silla colgaba su chaqueta. Miguel siguió por el pasillo. Del dormitorio llegaban sonidos apagados. Se detuvo en la puerta entreabierta. En la cama estaban su mujer y el hombre joven. Su cara estaba distorsionada por la pasión. Así Miguel no la había visto en muchos años. El mundo a su alrededor se detuvo unos segundos. Luego le cubrió una rabia ciega. Miguel empujó la puerta de golpe y se lanzó hacia la cama. El hombre oyó los pasos. Se giró. Sus ojos se abrieron de horror. Elena gritó. Miguel, ¿qué estás? Miguel agarró al hombre por el cuello y le arrastró fuera de la cama. Intentaba soltarse, balbuceaba algo ininteligible. Miguel le golpeó en la cara con toda su fuerza. Pare, agarrando a su marido del brazo. El hombre intentó levantarse, pero Miguel le dio un rodillazo en la entrepierna. El hombre se dobló de dolor, cayó al suelo, resollaba. Zorra. Agarró al amante gimiente por las axilas y le arrastró hacia la puerta. El hombre era ligero, flácido por el dolor. Miguel le sacó al pasillo y le tiró al suelo. Lárgate antes de que te mate. Miguel volvió al piso. Elena estaba sentada en la cama envuelta en la sábana. Lloraba. Miguel, puedo explicarlo todo. ¿Explicar qué? Cómo contabas lo de las fiestas corporativas y las clientas. No es lo que piensas. Cállate. Del pasillo llegaban voces. Alguien de los vecinos comentaba el incidente. Pronto llegaría la policía. Miguel se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Miguel, espera. No se giró. En el ascensor le temblaban las manos por la adrenalina y la rabia. Cuando Miguel llegó al coche ya se oían sirenas por la zona de la casa. Arrancó el motor y se marchó sin mirar atrás. En casa se sentó en el sillón e intentó poner en orden sus pensamientos. 7 años de matrimonio habían terminado en un minuto. Todas las sospechas resultaron ser verdad. Elena realmente le engañaba, y no solo le engañaba, sino que se había burlado de él durante meses. El teléfono sonó. El número de Elena. Miguel rechazó la llamada. Media hora después volvió a llamar. Y otra vez. A la 7ª vez respondió. ¿Qué quieres, Miguel? Ven. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Mañana recoges tus cosas. ¿No entiendes? Lo entiendo todo. Colgó y apagó el teléfono. Pablo volvió por la noche de casa de los amigos. Notó el humor sombrío del padre. ¿Qué ha pasado? Mamá ya no va a vivir con nosotros, dijo Miguel. El adolescente asintió sin hacer preguntas innecesarias. Hacía tiempo que sentía que la familia se desmoronaba. Miguel recogió las cosas de Elena y las puso en el recibidor. Ya no quería verla más. 2 meses después, Elena estaba sentada en un pequeño piso de alquiler en las afueras de la ciudad y miraba por la ventana al patio gris con parque infantil. El piso constaba de una habitación, cocina y aseo, 30 metros cuadrados en total. Muebles baratos, paredes finas, se oía cada paso de los vecinos de arriba. El divorcio transcurrió rápidamente. El piso, el coche, la casa de campo se quedaron para él y Pablo, ya que todo había sido comprado antes del matrimonio. Elena recibió solo las cosas personales y una pequeña cantidad para empezar.
Perdió el trabajo en la clínica de élite una semana después del escándalo. La dirección no toleró que el nombre del establecimiento se relacionara con dramas amorosos. Ahora Elena trabajaba en una peluquería normal cerca de casa. Cortaba el pelo a jubiladas, hacía la manicura a estudiantes, escuchaba las quejas de las clientas sobre maridos e hijos. El sueldo 5 veces menor que el anterior. Las compañeras, mujeres cansadas que trabajaban por supervivencia, no por autorrealización. Por las noches llamaba a Pablo, pero él respondía secamente, con monosílabos. ¿Cómo van las cosas en el instituto? Normal. ¿Qué estudiáis? El programa. Podemos vernos el fin de semana. Estoy ocupado. Papá y yo tenemos planes. El adolescente le había perdonado la infidelidad, pero no le perdonó la destrucción de la familia. Simplemente se relacionaba con ella como con una mujer ajena, pues solo era su madrastra a la que se había encariñado. Miguel no cogía el teléfono en absoluto. Cuando Elena intentaba ir a casa, el guardia de seguridad no la dejaba pasar al territorio. Una vez le esperó en la oficina, pero el exmarido pasó de largo, sin notar o fingiendo que no notaba. El primer mes después del divorcio, Elena aún esperaba arreglar la situación. Escribía largas cartas con explicaciones y disculpa. Prometía cambiar, empezar una nueva vida. Miguel no respondía. Su abogado comunicó claramente. Ningunas negociaciones, ningún encuentro, ninguna comunicación. Ahora, en la noche de noviembre, entendía que no había posibilidades. En la mesa había una fotografía, instantánea familiar del pasado año nuevo. Miguel, ella y Pablo delante del árbol de Navidad, todos con ropas bonitas, todos sonriendo. Miguel la abraza por los hombros, Pablo está entre ellos. Una familia feliz. Elena levantó la fotografía, contemplando su cara. Entonces le parecía que la vida era aburrida, predecible. Quería sensaciones fuertes, novedad, pasión. El amante apareció justo a tiempo. Joven, guapo, hábil. Decía que ella era impresionante, que era una pena su talento en un matrimonio con un hombre mayor. 6 meses de encuentro secreto, mentiras, adrenalina. Le gustaba engañar a Miguel, tomarle el pelo, sentirse inatrapable. Parecía que controlaba la situación, que se podía tener tanto familia como amante. Ahora parecía una estupidez infantil. El amante desapareció de su vida ese mismo sábado. No llamó para preguntar cómo estaba, no intentó apoyarla. Resultó que para él ella era una diversión, no una relación seria. Cuando la diversión se volvió peligrosa, simplemente cambió a otra cosa. Elena puso la fotografía en la mesa y se acostó en el sofá. El piso estaba frío, ahorraba en calefacción. En la nevera había pasta, salchichas y pan. El dinero solo llegaba para lo más necesario. Pensaba en Miguel y Pablo, que ahora seguramente estarían cenando en el piso cálido, viendo una película o hablando de cosas del instituto. Sin ella, habían construido una nueva vida en la que no había lugar para ella. En el teléfono había varios mensajes sin enviar a Miguel. Los escribía cada semana, pero luego los borraba. ¿Qué se podía decir? Perdóname, he cambiado, lo intentamos otra vez. Todo eso no era verdad. No había cambiado, solo era más pobre y más sola. Y si Miguel la perdonara, al cabo de un tiempo volvería a buscar emociones nuevas. Elena se levantó y fue a la ventana. En el parque jugaban niños con sus padres, familias normales, de las que no destruyen su vida por una aventura sin sentido. Ella podría haber sido una de esas madres. Podría ir a recoger a Pablo al instituto, preparar cenas familiares, planear vacaciones con su marido. Pero en vez de eso, se veía atrapada en un piso ajeno, trabajando por 4 duros y lamentando la decisión tomada. Pero la autocompasión no devolvía lo perdido. El teléfono sonó. Un número desconocido. Elena respondió con un rayo de esperanza. Elena, soy yo. El corazón le dio un vuelco de sorpresa. Hola. ¿Qué tal? Bien. Oye, he estado pensando. Nos vemos, hablamos un poco. ¿De qué? Pues, de lo nuestro, de lo que hubo entre nosotros. Te echo de menos. Elena se quedó callada. Hace solo 2 meses esa llamada la habría ilusionado. Ahora solo sentía cansancio. ¿Tienes algún problema? ¿Por qué lo preguntas? Porque hace 2 meses desapareciste sin decir palabra. Y me llamas justo ahora. Pensé que necesitábamos un tiempo. Yo no quiero tiempos, dijo Elena. Quería apoyo. Y tú huiste en cuanto hubo problemas. No, no huí.
Solo intentaba protegerte. Mira, ¿no podrías dejarme algo de dinero? Es urgente. Colgó sin responder. Afuera ya había oscurecido. Los niños se habían ido a casa con sus padres. Elena se quedó sola con sus remordimientos y la comprensión de que hay errores que no tienen arreglo. Ya no intentaba recuperar a su familia. Miguel y Pablo la habían borrado de sus vidas hacía tiempo. Tenían razón.